Padre, ya estamos cerrando esto acerca del tiempo, del fin. Les saludamos, les bendecimos. Voy a ubicar un poco la cámara para nuestro canal YouTube aquí, para que no se vea tan oscura nuestra imagen, amén. Y tener una panorámica diferente de lo que es el lugar donde nosotros nos encontramos grabando. La calera 101.3 del FM, allí estamos ubicados. Bueno, Dios ha sido fiel. Hablábamos hasta la sesión de ayer acerca de lo que es el tiempo del arrebatamiento, cómo va a ser el arrebatamiento, dónde vamos a establecernos. Creemos en el arrebatamiento, sí. No confunda la palabra que estoy diciendo, arrebatamiento, sí. Pero estamos viendo por la palabra qué va a pasar después del arrebatamiento. Mucha gente se radica en decir, no, es que después del rapto vamos para arriba y ya. No, usted tiene que ser más entendido, más abierto. Más abierto al espíritu de ver qué va a pasar después de eso y hacia dónde es que realmente va a ir. No se confunda, Mary, ¿quiénes son los que van a ser arrebatados? Ya lo hemos visto hasta el día de hoy. Cuando hablé ayer acerca de Apocalipsis 21 y 22, que nos enseñan acerca de dónde va a vivir la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán, los que hayamos quedado vivos, los que no mueran y pasen la gran tribulación, nos juntaremos. Entonces la Biblia nos enseña dos grupos nada más. El grupo que va a morir en Cristo y va a resucitar, y el grupo que va a vivir la gran tribulación. No habla de un grupo que se va para el cielo y no habla de un grupo que va a tener una segunda oportunidad. Solo habla de los muertos en Cristo. Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está siendo específico con un grupo de personas. Y dice, y luego nosotros, los que quedemos, los que hayamos quedado vivos, seremos transformados o arrebatados para ser... De hecho, la palabra original es transformados, no arrebatados. La palabra original es transformados. Dice, seremos transformados para encontrarnos con Él en las nubes. Habla de un segundo grupo, que es el que va a vivir el proceso de la gran tribulación. Pablo no habla, y luego los que estaban en el cielo descenderán del rapto, y no, Pablo no habla de eso. Y cuando Jesús habla de que vendrá por segunda vez, dice, los muertos saldrán de sus tumbas. Y Jesús dice en Mateo 24, y los que están dispersos en los extremos, los ángeles los juntarán. También Jesús habla de dos grupos, los que mueren en Cristo y los que queden vivos al proceso de la gran tribulación. Esos son los únicos dos grupos que tendrán acceso a la ciudad santa, a la gran Jerusalén, según Pablo y según Jesús. Yo no veo por qué le agreguemos a esto cosas que no son, que ni siquiera están en la Biblia. Ok, Apocalipsis 21 y 22 establece el lugar de habitación de nosotros. Sea que resucitemos o sea que no hayamos muerto, nos encontramos con el Señor en las nubes. ¿Y a dónde vamos a ir a ser trasladados, llevados? Apocalipsis 21 y 22 dice que a la gran Jerusalén que desciende, que ya está aquí en la tierra, viviremos eternamente. Daniel lo vio, esa profecía la vio Daniel. Devolvámonos un tiempo atrás, donde Daniel dice lo siguiente, Daniel 7:34. Mientras la contemplaba, se desprendió una piedra. Daniel habla de la visión de la estatua que él vio. Una piedra, sin que interviniera fuerza alguna, chocó contra los pies de hierro y de barro de la estatua y la hizo añicos. Al mismo tiempo, todo quedó pulverizado, el hierro con el barro, el bronce con la plata y el oro. Todo quedó como el tamo de la era que el viento arrebata en verano sin dejar rastro. Pero la piedra que había chocado contra la estatua se convirtió en una gran montaña enorme que cubrió toda la tierra. Note, Daniel ve en una visión que del cielo se desprende una roca, una piedra, que golpea la estatua que él está viendo, golpea los pies, la estatua que habla de los reinos y de los gobiernos del Apocalipsis se cae, y la piedra que cayó se empieza a formar en la tierra. Esa piedra nunca vuelve a subir. Esa piedra, dice Daniel, que está ahí, y esa piedra que había chocado se convierte en una gran montaña. Eso es lo que da una figura acerca del reino, que el reino vendrá, terminará con los reyes. Por eso dice Mateo 24, Jesús dijo, y entonces los reyes de la tierra lamentarán, y todas las tribus, lengua y naciones, habla de los reinos, dice, serán acabados, serán humillados, serán esclavizados, serán acabados, y el reino de Cristo permanecerá, y todos reconocerán ese reino. Eso que dijo Jesús en Mateo 24 es lo mismo que Daniel vio en capítulo 7, verso 34, donde dice que la gran piedra se estableció como un gran monte. Esa interpretación, esa visión de Daniel 7:34, la visión de Daniel 7:34, vemos la interpretación en Daniel capítulo 2, verso 44, la interpretación de lo que acabé de leer. Daniel 2:44. El tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará que surja un reino que nunca será destruido.
No cederá su poder a otros pueblos, antes bien hará trizas y aniquilará a los otros reinos. Y él subsistirá para siempre, está hablando del reino de Dios. Este es el significado de la piedra que viste desprenderse del monte sin intervención de fuerza alguno. La piedra que hizo añicos, el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha revelado a su majestad los acontecimientos del futuro. El sueño es verdadero y su interpretación fidedigna. Daniel en el capítulo 2, en el verso 44, le está dando la interpretación de la piedra que descendió, porque el que soñó fue Nabucodonosor, y él sueña una piedra que se desprende. Él sueña que esa piedra golpea esos 5 reinos que hay en una estatua, y Daniel dice, a través de la revelación que el ángel le da, Daniel le da la revelación diciendo que esa piedra era el gran reino que se establecerá para siempre en la tierra. Eso es lo mismo que habla Apocalipsis capítulo 21. Lo que Daniel vio fue a la gran Jerusalén descender como una piedra, la vio descender, aplastar todos los reinos y establecerse para siempre en la gran Jerusalén. Jerusalén está en el cielo, pero Jerusalén no permanecerá en el cielo. Jerusalén descenderá. La iglesia nunca subirá al cielo. La iglesia tiene que ser arrebatada en las nubes para esperar al Señor en las nubes, y allí la iglesia entrará a la gran ciudad a gobernar en la tierra con Cristo, con nuestro Padre Dios y con el Espíritu Santo para siempre. Vamos a ver Daniel 7:17 que nos dice: estas 4 grandes bestias, ¿ves? Los reinos, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Note que en la tierra, habla de la tierra, no del cielo. Después recibirán, esto es hermoso, después de que se levanten, verso 18, recibirán el reino los santos del Altísimo. Recuerden que los santos van a estar en la tierra, sujetos a la gran tribulación, subyugados, esclavizados y todo esto. Pero después del proceso que fue Apocalipsis, cuando dice Apocalipsis, ellos lo han vencido con la sangre del Cordero y con el testimonio de la palabra, y han renunciado a sus propias vidas. Entonces, cuando Apocalipsis habló de ese vencer, que el pueblo de Dios que logra perseverar en la gran tribulación, logra vencer en la gran tribulación, y ese pueblo logra vencer al anticristo, vencer a la bestia, expulsar a Satanás de la tierra. Daniel en el versículo 17 y 18 dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Noten, la gran Jerusalén, que es el reino, desciende. Nosotros como pueblo santo entraremos allí, y Daniel dice: entonces recibirán el reino los santos del Altísimo. Ahí es cuando se cumple la palabra en Mateo, que Jesús dice: heredad, no temas, manada pequeña, heredad el reino que fue preparado para vosotros desde antes del fin del mundo. Nuestra herencia no es el cielo, nuestra herencia eterna no es el cielo. No vamos a vivir eternamente en el cielo, vamos a ser arrebatados en las nubes para encontrarnos con Jesús allí y ser trasladados a la ciudad santa, a la gran Jerusalén que va a estar en la tierra establecida, según Apocalipsis 21, según 22, según Daniel capítulo 7. Ahora en 7:17 vemos que los santos de Dios recibirán el reino. La iglesia recibirá el reino de Jesús. La iglesia lo recibirá, dice, y después recibirá el reino los santos del Altísimo. No dice que Jesús recibirá el reino, dice que los santos del Señor recibirán el reino y lo poseerán eternamente y para siempre. Vamos un poco más adelante, Daniel 7:24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, gran tribulación. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta un tiempo, tiempos y medio tiempo. El pueblo de Dios va a ser entregado a esa bestia, a ese anticristo. Vamos a ser sometidos por un tiempo. Luego dice aquí: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Habla de esa bestia. Y que el reino, versículo 27 de Daniel 24, de Daniel 7, versículo 27 de Daniel 7, y el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo será dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Daniel 7:27 habla de que el reino, el dominio, la majestad de los reinos debajo del cielo le serán entregadas al pueblo de los santos de Dios. El pueblo de Dios recibirá
el dominio, el pueblo de Dios recibirá el reino, el pueblo de Dios recibirá el gobierno, la majestad de esos reinos, y nosotros gobernaremos sobre eso eternamente y para siempre. Mateo 25:34, recordemos las palabras de Jesús en relación a lo que está diciendo Daniel. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Cuando Cristo venga por segunda vez, después de que nos encontramos en las nubes con Él, vamos a entrar a la gran ciudad. Pero antes de entrar a la gran ciudad, para vivir siempre con Él aquí en la tierra, no en el cielo, entonces Jesús dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Quién va a heredar el reino? ¿A quién se le va a entregar el reino? Según Mateo 25:34, al pueblo de Dios. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Jesús declaró que el reino será entregado para nosotros. El reino, que es la gran Jerusalén, el gobierno será entregado a nosotros. Daniel lo profetizó en el capítulo 7, en el verso 27, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo cielo se ha dado al pueblo de los santos. Es lo mismo que Mateo 25:34 dice. Y también lo profetizó Daniel en Daniel 7:17. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces, hasta aquí queda claro que Jesús sí viene por su iglesia, que Jesús viene, por segunda vez. Queda claro que son los ángeles los que juntarán la iglesia. Queda claro que nos juntaremos con Cristo en las nubes, nos reuniremos. Queda claro que los muertos en Cristo resucitarán. Queda claro que después de la gran tribulación en la venida de Jesús, queda claro que nos uniremos con los muertos en Cristo en las nubes. Queda claro que recibiremos al Señor. Queda claro que no vamos para el cielo. Queda claro que somos llevados a la gran ciudad, que es la gran Jerusalén. Queda claro que entraremos a esa ciudad, y queda claro que allí en esa ciudad se nos entregará el reino, el poder, la majestad de los reinos, según Daniel y según Jesús en Mateo 25:34. Entonces, la palabra que es importante desarrollar es la que usó Pablo. Pablo usa la palabra arrebatados y no la palabra rapto. El tema aquí no es entender si somos raptados o no. El tema aquí es entender en esa transición qué es lo que va a pasar. Mañana vamos a hablar acerca de la diferencia entre el rapto y el arrebatamiento. Bendiciones.